vamos a trabajar el día de hoy con derivadas de funciones exponenciales. Estas están fáciles, espero que les agrade esta clase y que pues le podamos sacar provecho a esto. Pues bien, vamos a dar inicio. Recordemos que una derivada de una función exponencial, primero la conocemos como una función trascendental, y dentro de las trascendentales pues tenemos las funciones trigonométricas, trigonométricas inversas, logarítmicas y exponenciales. Entonces, en esta ocasión vamos a hacer derivadas de ese tipo de funciones, las últimas mencionadas, que son las exponenciales. Las vamos a identificar porque tenemos a la función e, y también podemos tener una función donde tengamos el valor de a. Este valor de a debemos de saber que es un valor constante, es decir, tiene que ser un valor diferente de x o diferente de lo que tengamos nosotros en nuestra derivada. En este caso, como tenemos d sobre dx, pues tendría que ser cualquier cosa diferente a x, ya sea una letra o un número. Aquí podría yo tener un número 8, por decir, elevado a la 3x, y esa sería una función exponencial. Lo mismo va a pasar con la función e. Vamos a tener a la e, y en su exponente vamos a tener una variable, que puede ser la variable va a tener que atender a x o a lo que tengamos aquí en nuestra derivada. Bien, pues vamos a ver un ejemplo para que lo podamos entender un poco mejor. Y dice obtener la derivada de la siguiente función. Me dice y es igual a e a la 5x. Podemos identificar como primer punto que tenemos a la función e, y vamos a notar aquí que en su exponente es donde vamos a encontrar a la variable. Entonces, primer paso, identificar nuestra fórmula. Derivada de e a la v va a ser igual a e a la v por la derivada de v. Identificamos a la variable va a ser todo lo que esté en el exponente de e, que en este caso pues sería 5x, que es el que tenemos acá, y pues sustituimos la fórmula. Me dice la derivada de la función e a la 5x va a ser igual a e a la 5x. Si se dan cuenta, este pasó exactamente igualito que este, no le modifiqué absolutamente nada, y en la fórmula me pide que haga yo la derivada de la variable nuevamente. Entonces aquí ya nada más vamos a poner la variable solita, el 5x. Si se dan cuenta, este tipo de derivadas es como una derivada de una función trigonométrica. Los pasos son muy similares. Ya que hicimos esto, pues me voy a llevar para acá la derivada, y en esta fórmula pues me salió una nueva derivada, que sería la derivada de 5x. Si nosotros hacemos la derivada de 5x, me da 5, y entonces yo pondría que el resultado de derivar esa función sería e a la 5x multiplicada por 5. Este 5, recuerden que es el que me salió de esta derivada anterior. Al final lo único que hacemos es ordenar. La parte numérica, este 5, pues me quedaría como coeficiente de la función e, y entonces el resultado de la derivada sería 5e a la 5x. Y se acabó nuestro ejercicio. Bien, vamos a poner algo un poquito más interesante. Dice, por decir aquí, derivar la función y igual a e a la 2x menos 1. Nuestra variable ya es un poquito más grande. La variable es todo lo que encontramos en el exponente de la función e, que en este caso pues encontramos 2x menos 1. Identificamos nuestra fórmula, identificamos nuestra variable, repito, es todo lo del exponente, y sustituimos. E a la 2x menos 1 es igual a e a la 2x menos 1, es exactamente lo mismo en la primera parte de la fórmula, por la derivada de la variable, que es el exponente, 2x menos 1. Entonces nos vamos a llevar esta parte para acá, y le vamos a poner aquí que la derivada de e a la 2x menos 1 es igual a eso mismo por la derivada de 2x menos 1, y vamos a obtener la derivada de esta parte. Derivada de 2x es 2, derivada de 1 ya no lo marqué aquí, pero sabemos que la derivada de toda constante pues es igual a 0. Entonces me quedaría que la derivada es e a la 2x menos 1 por 2, que sería el resultado de esta derivada. Como le hicimos en la anterior, pues este número 2 va a pasar como coeficiente de la función e, para que me quede 2e a la 2x menos 1. Y queda nuestro resultado de forma correcta y ordenada. Bien, vamos a hacer uno más. Me dice aquí obtener la derivada de la siguiente función, 3 por la raíz de e a la coseno de x. Esta ya es ahora sí ya es una función más compleja, ya tiene más elementos,
Y bueno, pues primer paso, nosotros debemos de acondicionar nuestra derivada. Como ya aquí la vemos un poquito más elaborada, pues le voy a cambiar primero la raíz cuadrada. Sabemos que esta raíz cuadrada es una potencia fraccionaria y toda raíz cuadrada pues sabemos que vale potencia 1/2. 3e a la coseno de x con su potencia 1/2. Bien, entonces vamos a hacer aquí que vamos a acordarnos de un fundamento que me dice que si yo tengo una x, bueno, aquí lo estoy marcando como x, elevado a la m, y luego esta potencia está elevado a otra potencia, las potencias se van a multiplicar, xm por n. Entonces me quedaría aquí que coseno de x por 1/2 me va a quedar 1/2 coseno de x, y de esa manera nosotros resolvemos esta parte. ¿Qué quiere decir esto? Que la variable de esta función es 1/2 de coseno de x. Bien, entonces por eso es que aquí estoy marcando como variable 1/2 de coseno de x, ya con toda esta parte de acá. Bien, vamos entonces a obtener la derivada. En la derivada, pues ustedes se acordarán que teníamos un número 3, ese 3 es una constante. Recordemos que toda constante la saco de la derivada, lo estoy marcando aquí en verde. Entonces voy a poner primero ese 3, voy a abrir un corchete para marcar toda la fórmula, y en mi fórmula me dice, primero ponemos e a la v, que sería e a la 1/2 coseno de x, que es exactamente igual a esto, por la derivada de 1/2 por coseno de x. Bien, seguimos. Dice la derivada sería este 3, el 3 lo voy a seguir arrastrando porque esa constante la voy a multiplicar al final por mi resultado, e a la 1/2 de x, y luego tengo otra derivada, pero en esta derivada volví a hacer el paso que hice al principio acá. Tengo una constante, pero ahora la constante vale 1/2. Esta constante la voy a sacar de la derivada, la pongo aquí en verde, y me queda únicamente la derivada de coseno de x. Entonces me restaría hacer la derivada de este coseno de x, y la derivada de coseno me va a quedar menos seno de x. Entonces esto se reduce a que tendría yo 3 por e a la 1/2 de coseno de x por 1/2 por menos seno de x. Bien importante que pongamos este paréntesis porque aquí tengo un signo, y entonces podríamos confundir ahí que ese signo pues me estaría dando dos términos. Sin embargo, no son dos términos, es nada más un término y todos sus elementos se están multiplicando. Vamos a resolverlo entonces esa parte, bueno, más bien vamos a simplificarla, me lo traigo otra vez el ejercicio acá. Y entonces, ¿qué hice aquí? Este 3 lo multipliqué por 1/2, 3 por 1/2 me quedan 3/2. Como toda esta parte del producto que estamos haciendo es positivo y seno de x es negativo, más por menos me queda menos, por eso el signo menos lo pasé hasta acá. Seno de x lo pongo aquí y multiplicado por e a la 1/2 de coseno de x, que sería esta parte que nosotros pusimos. Entonces siempre esta parte de acá, que sería una parte que es el resultado de la derivada dentro de la fórmula, prácticamente esto siempre lo vamos a tener que pasar al principio para ordenar nuestra derivada. Y entonces de ese modo nosotros obtendríamos nuestro resultado. Si se dan cuenta, lo que hice aquí fue de que volví a poner esta parte, esto de aquí, lo volví a poner en raíz por este medio, este 1/2. Recordemos que al principio nosotros lo traíamos de una raíz cuadrada, entonces lo puedo dejar así o lo puedo volver a pasar a raíz, que de hecho de una manera formal pues sería pasarlo nuevamente a esa raíz cuadrada, y queda nuestro resultado. Bien, vámonos por una más. Dice obtener la derivada de la siguiente función, y vamos a hacer la otra fórmula. Nosotros aquí tenemos una función que tiene un valor constante, que sería este 5, elevado a la x cuadrada más 5x menos 7. Ese sería nuestra variable. Entonces voy a identificar mi fórmula. En esta ocasión, como tengo una constante elevado a una variable, me toca esta fórmula, que es a elevado a la v. Entonces identificamos la variable x cuadrada más 5x menos 7. Y también voy a identificar otra parte, que sería el valor de a. El valor de a sería la constante que tiene esa variable como exponente, que en este caso sería ese 5, que lo estoy marcando aquí en verde. Bien, hacemos la sustitución y me quedaría que la derivada de dicha función me va a quedar igual a 5 por x a la x cuadrada más 5x menos 7. Esta parte de aquí atiende a esta primera parte de la fórmula. Si se dan cuenta aquí, esto es repetir lo mismo que tenía yo de la función. Luego me pide logaritmo natural de a, es decir, logaritmo natural de
5, que es el valor que tiene a al principio, por la derivada de la variable. La variable es x cuadrada más 5x menos 7 y lo marcamos aquí para volver a, bueno, para hacer la derivada de esa variable. Bien, me llevo esa parte para acá. Y entonces me dice que como resultado ya tenemos todo esto y vamos a marcar la derivada de esta parte de aquí. Me dice entonces la derivada de x cuadrada, me queda 2x, la derivada de 5x únicamente sería 5, y la derivada de 7, esto es una constante, pues entonces eso me da 0. Por lo tanto, el resultado de toda esta derivada, 2x más 5. Entonces, al final, este 2x más 5, acuérdense que siempre esta partecita de aquí, cuando tenemos una función trascendental, por lo regular siempre esto me lo llevo al principio, antes de lo que teníamos, para ordenar nuestro resultado. ¿Qué fue lo que hice aquí? Que este 2x más 5 le puse un paréntesis, lo multipliqué por 5x a la x cuadrada más 5x menos 7, que es esta parte de aquí, y multiplicado por el logaritmo natural de 5, que es nuestra constante. Y obtenemos el resultado. Pues hasta ahí, de hecho estas derivadas, como les digo, no son tan complicadas. Insisto, como siempre, vamos a practicarle, vamos a buscar más ejercicios. Yo les recomiendo mucho que busquemos en el libro de Granville o en el libro de Matemáticas Simplificadas del CONAMAT. De hecho, este tipo de ejercicios que estamos resolviendo aquí en este video, nuestra referencia es de Matemáticas Simplificadas de CONAMAT en su sección de derivadas. Entonces, búsquenle ahí para poder seguir practicando y podamos aprender bien este procedimiento. Y pues espero que les sea de mucha utilidad esto y hasta la próxima.